Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo les va, chicos? Bien, bien, gracias. ¿Y usted? ¿Bien? ¿Todos bien? ¿Con quién vamos a empezar, chicos? Con nosotros, con Viridiana y yo, vamos a exponer conjuntivitis. Muy bien. Yo creo que vamos a seguir la dinámica original por los temas que tenemos atrasados. Y y ya nada más haremos algunas pausas para hacer preguntas de participación. Y acuérdense que son 5:11. Tenemos 20 minutos para esta clase que es pues no tan profunda y que la podemos hacer breve. O sea, a las 5:22 a más tarde. Digo, 5:32 a más tardar. Ya pueden ver la presentación. Ya la vemos, Fernando. Gracias. Bueno, primero, para empezar, pues vamos a repasar un poquito de la anatomía brevemente de la conjuntiva. Tenemos que recordar que nuestra conjuntiva va a tener subdivisiones que son la conjuntiva palpebral, la conjuntiva del fondo de saco y la conjuntiva vulvar. Y en la parte de la histología, principalmente, vamos a tener el epitelio conjuntival, el cual va a tener entre 2 y 5 capas celulares de espesor. Las células basales van a ser cuboideas, pero estas van a ir evolucionando hasta formar células aplanadas a medida que estas van acercándose hacia la superficie. Y con una exposición crónica y el secado, pues el epitelio puede llegar a queratinizarse. La que sigue, por favor. Les voy a hablar un poco sobre la evaluación clínica. Aquí, bueno, es importante destacar los signos que se van a presentar en una conjuntivitis, porque cuando les hable de una en específica, o bueno, les hablemos de alguna, ya sea bacteriana o viral, pues mencionaremos un poco sobre estos signos o síntomas. Y bueno, estos van a ser los signos que se tomarán en cuenta para el diagnóstico diferencial de una inflamación conjuntival y se tomarán en cuenta síntomas, secreción, reacción conjuntival, las membranas y la linfadenopatía. Empezando por los síntomas, estos a su vez los vamos a dividir en 3, que van a ser los síntomas inespecíficos. Estos son, por ejemplo, lagrimeo, irritación, escozor, dolor, quemazón y fotofobia, dolor no. El dolor va a estar aparte y también se va a incluir aquí la sensación de un cuerpo extraño en el ojo. Esto regularmente nos puede sugerir o podemos sospechar de una afectación corneal que esté asociada. Y por último, el picor, que va a ser un síntoma que se presenta en la conjuntivitis alérgica principalmente, pero también la podemos encontrar en blefaritis. La que sigue, por favor. Después vamos a tener los tipos de secreciones que podemos encontrar. Estas van a ser 4. Una secreción va a estar compuesta por exudado, que va a ser un filtrado a través del epitelio conjuntival desde los vasos sanguíneos que fueron dilatados. Sobre la superficie de la conjuntiva se van a acumular muchas cantidades de restos epiteliales. También podemos encontrar moco y lágrimas. Y la secreción puede ser acuosa, mucoide, purulenta o mucopurulenta. Hay quienes no toman en cuenta la mucopurulenta aparte, pero bueno, aquí la vamos a encontrar aparte. Y bueno, la acuosa va a estar compuesta por exudado seroso y también por un poco de lágrimas, pero estas lágrimas se presentan de forma refleja. También
Es importante destacar que estas las encontramos principalmente en inflamaciones virales agudas y en inflamaciones alérgicas agudas. Después la secreción mucoide, esta va a ser típica de la conjuntivitis vernal, que esta es una conjuntivitis alérgica que es un tanto grave y el signo clínico más importante van a ser que las papilas son de un gran tamaño y vamos a tener esta secreción mucoide, perdón. Y también la podemos presentar en la queratoconjuntivitis seca. Después la secreción purulenta, que está más, se presenta más en infecciones bacterianas agudas graves, y la secreción mucopurulenta está más asociada a infecciones bacterianas leves o incluso en infecciones por clamidia. Posteriormente vamos a tener la reacción conjuntival. Aquí, de igual forma, conforme les vayamos hablando de los tipos de infecciones, van a escuchar que les hablemos sobre la inyección conjuntival o sobre edema o infecciones o hemorragias, perdón. Empezando por la inyección conjuntival, pues esta va a ser, se va a presentar en los fondos de saco. Vamos a encontrar una conjuntiva de color rojo intenso, como se muestra en la imagen, y se dice que con una textura un tanto aterciopelada, que sugiere principalmente una etiología bacteriana. Después vamos a tener las hemorragias subconjuntivales. Estas ocurren principalmente por infecciones virales, pero también puede darse por infecciones como por Streptococcus pneumoniae y por Haemophilus aegyptius. Después vamos a tener el edema, que también lo podemos encontrar como quemosis. Este va a ocurrir cuando la conjuntiva va a estar muy inflamada. Vamos a encontrar un exudado líquido que va a ser rico en proteínas y que va a atravesar las paredes de los vasos sanguíneos que están lesionados, y así es como se va a producir una inflamación translúcida de la conjuntiva. Se pueden formar algunos pliegues en el fondo de saco, y también en algunos casos graves podemos encontrar la conjuntiva quemótica, y esta puede incluso protruirse a través de los párpados cuando estos estén cerrados. Posteriormente tenemos la cicatrización. Esta puede indicar tracoma, que es una infección bacteriana que va a afectar a los ojos y va a ser causada principalmente por clamidia, pero también la podemos encontrar en conjuntivitis atópica y también por el uso prolongado de medicamentos tópicos. La que sigue, por favor. Después vamos a tener dos reacciones, la reacción folicular y la papilar. En ambas les voy a hablar sobre la composición, los signos y las causas. Empezando por la reacción folicular. En la composición, pues estos folículos van a ser focos epiteliales de hiperplasia de tejido linfoide dentro del estroma, y se va a asociar con una vascularización accesoria. Los signos podemos encontrar pues muchas lesiones. Estas pueden ser discretas o pueden ser ligeramente elevadas y parecidas a pequeños granos de arroz, como se puede ver en la imagen. Y estos van a ser más prominentes en los fondos de saco. También es importante destacar que cada folículo va a estar rodeado por un pequeño vaso sanguíneo, y que el tamaño de la lesión puede ir de entre 0.5 a 5 milímetros, y va a estar relacionado el tamaño con pues la gravedad y la duración de la inflamación. A medida que el folículo vaya aumentando de tamaño, pues los vasos van a ser desplazados periféricamente, y entonces ahora lo que puede ocasionar es que aparezca, por así decirlo, una cápsula vascular que incluya a la base del folículo. Y lo que puede causar esto, una reacción folicular, puede ser infecciones por virus, por clamidia, o por algo a lo que se le conoce como síndrome oculoglandular de Parinaud. Después vamos a tener la reacción papilar. Esta se dice que ya no se utiliza tanto como método diagnóstico porque es un tanto inespecífica, pero aún así la voy a mencionar. En la composición encontraremos el epitelio conjuntival, que va a estar un tanto hiperplásico en forma de numerosos pliegues y proyecciones. Encontraremos igual vasos centrales y un infiltrado difuso de células inflamatorias. Podemos encontrar linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos. Y las papilas pues, se pueden desarrollar únicamente en la conjuntiva palpebral, pero también en la conjuntiva vulvar, en el limbo,
y el epitelio conjuntival que lo recubre puede estar unido a las estructuras subyacentes por septos fibrosos. En los signos, las papilas se van a ver con más frecuencia en la conjuntiva palpebral superior. El centro fibrovascular va a producir un aspecto parecido a un glomérulo y cuando hay una inflamación prolongada, los septos fibrosos que sujeten a las papilas y a los tejidos subyacentes pueden incluso romperse, dando lugar a que confluyan las papilas o a que éstas aumenten de tamaño por esta unión. Y las causas de este tipo de reacción papilar puede ser por blefaritis crónica, conjuntivitis alérgica, por conjuntivitis también bacteriana o por el uso de lentes de contacto. Y en la formación de las membranas vamos a tener dos tipos de membranas, las pseudomembranas y las membranas verdaderas. Las pseudomembranas van a tener un exudado coagulado que se va a adherir al epitelio conjuntival que está inflamado, pero estas, al intentar eliminar tales membranas, pues no se va a ver dañado el epitelio, mientras que en las otras, en las membranas verdaderas, estas sí el exudado sí va a atravesar a las capas superficiales del epitelio conjuntival. Entonces, cuando se intenta eliminar estas membranas, sí se puede desgarrar el epitelio y también se puede provocar sangrado. Y las causas principales de estas membranas verdaderas van a ser infecciones por Streptococcus pyogenes y por difteria. La que sigue, por favor. Y por último tendré... Vamos a hacer una pausa para que tengamos oportunidad de hacer el cuestionario de esta clase y para que antes de que digas lo que... Ah, bueno. Este es de lo que, un poco de lo que les iba a preguntar, pero bueno, vamos a hacer un cuestionario, chicos. Pongan ¿se acuerdan como les he dicho, su hoja con sus preguntas? Van a ser 10. 10, sí. ¿Listos todos? Fernanda, no te veo. ¿Y Alan? ¿Cintia? Sí, doctora. ¿Sí nos escuchaste que vamos a hacer cuestionario? Sí, Ok. ya fui por acá. ¿Alan? Alan a la 1. Alan a las 2, a las 25. Vale, le avisan a su compañero que estábamos esperándolo. Fernando, ¿le dices? Sí, doctora. O mándale mensaje a ver si ahorita Ujú. aparece. Doctora, terminando, ¿va a ser como la otra vez? Que era por cada pregunta le mandamos foto hasta el final. Sí. Ok. La primera es mencione los antibióticos más comúnmente usados, no grupos de medicamentos, en específico 3 antibióticos tópicos más frecuentemente usados para las conjuntivitis bacterianas. 3 para que sea el punto completo del número 1. Fármacos, 3 antibióticos.
en conjuntivitis, ¿sí? Y me la mandan. Alan, Sí, doctora, perdón, es que me hablaron a abrir la puerta. estamos haciendo cuestionario. Sí, La pregunta 1 es, ¿3 antibióticos más frecuentemente usados en conjuntivitis bacteriana? sí, doctora, gracias. Solo es el nombre, ¿verdad, doctora? Y nada más el nombre. Ok. El número 2, 3 medidas generales. No, perdón, 3 agentes causales más frecuentes de conjuntivitis viral. ¿Me lo podría repetir, doctora, por favor? Ajá, 3 agentes virales más frecuentes de conjuntivitis. Y mándenme esas. Doctora, no se envía mi mensaje. ¿Nos envía? Si No quieres, sé. mándame, lo puedes intentar por mensaje MSM si quieres. A ver si así sí le llega. Sí, voy a ver. Ya salió. Ok. Gracias, doctora. Y la 3. Medidas generales para el tratamiento de conjuntivitis alérgica. 3 también. ¿Qué es Perdón, lo que doctora. ¿Lo podría Medi- repetir, por favor? Ajá, medidas generales para el tratamiento de conjuntivitis virales. Es decir, las conjuntivitis virales ya nos van a decir sus compañeros que no se deben tratar con antibióticos, ¿verdad? Porque son virales. Entonces, ¿qué recomendaciones les van a dar a los pacientes? 3. ¿Pero de alérgica? No, me equivoqué, ¿no? Había dicho alérgica, pero es virales. Virales. Ah, ok. Ok. Medidas generales se llaman. La 4
Dos agentes fúngicos, o sea, por hongos, los más frecuentes que ocasionen queratitis, porque vamos a ver queratitis. Los dos agentes fúngicos más comunes que ocasionan queratitis. ¿Agentes fúngicos para la queratitis? Así es. Gracias. ¿Cuántas mencionó, doctora? 10. ¿Cuántos, perdón? Perdón, no te escuché. ¿Cuántos qué? ¿Cuántos agentes tenemos que poner? Ah, 2. Ah, ¿y dije 10? No sé, no son microbiólogos o sí. El 6, digo, perdón, la 5 es un dibujo nada más de la úlcera por herpes simple. Digo, por herpes zóster. ¿Cómo se ve una úlcera corneal por herpes zóster? ¿Es un dibujo o Dibujo, papel? Ah, dibujo. Hacen un círculo que es la córnea y me ponen cómo se ve la úlcera. La úlcera por herpes zóster. Doctora, la 4 era la de los agentes fúngicos y la 5 es el esquema de cómo se ve con herpes zóster, la conjuntivitis. Sí. No, la queratitis. La queratitis. Ok. Una úlcera. El número 6 es el dibujo de un IPEMA grado 2. ¿De un qué, perdón? IPEMA grado 2.
Y la 7. Escribir qué características tiene un trauma ocular perforante. Perforante. Trauma ocular perforante. ¿Qué características tiene? Doctora, ¿a mí me podrá repetir esas más? Mande, no te escuché. ¿Me podría repetir la última, la 7? Es que no. Ajá, características de trauma ocular perforante. Gracias. ¿Qué tinción es la 9? ¿Es la 8? Vamos a la 8. ¿Qué tinción se utiliza para ver defectos corneales? ¿Qué tinción se utiliza para ver defectos corneales? Y la 9 es ¿qué medicamentos se pueden evitar? Es la respuesta, lo único que quiero que me anoten. ¿Qué medicamentos se pueden utilizar en un trauma ocular penetrante? Ahora, ya la última, la 10, es que me manden la tarea que les pedí hace 8 días.
Si es un archivo escaneado, ¿no importa? No importa, mándamelo. Listo, chicos. Acuérdense que no es examen, es nada más para saber cuáles cosas sí saben. Y entonces estamos terminando el cuestionario a las 5:40. O sea que le quitamos 15 minutos. Pero ya de aquí nos podemos seguir. Viridiana, por fin. Ah, ya, perdón. Ok. Entonces nos quedamos en la linfadenopatía. Sí pueden escucharme, ¿verdad? Sí. Aquí a los ganglios a los que van a drenar los párpados son a los preauriculares y submandibulares. Y la principal causa de linfadenopatías van a ser por infecciones virales, por clamidia, gonocócicas y también por síndrome oculoglandular. La que sigue, por favor. Bueno, la guía de práctica clínica de conjuntivitis define a la conjuntivitis como la inflamación de la conjuntiva vulvar y tarsal por acción de agentes infecciosos, alérgicos, tóxicos o mecánicos. En esta presentación, pues solo les vamos a hablar de los infecciosos y también menciona que se va a manifestar por un escozor o picor ocular, por una situación de cuerpo extraño y por la presencia de folículos y o papilas en el caso de las virales. También va a haber hiperemia, lagrimeo, fotofobia y secreción serosa, fibrinosa o purulenta. Y bueno, de manera muy general incluimos los factores de riesgo que estén asociados y los dividimos en tres, que son del medio ambiente, estilos de vida y en la parte genética o factores hereditarios. Hablando del medio ambiente, pues se dice que las poblaciones más susceptibles van a ser aquellas con bajos niveles de saneamiento básico y ambiental. Y también van a estar más presentes en época de verano. En estilos de vida, pues van a ser aquellas personas, van a tener una mayor predisposición a aquellas personas que tengan malos hábitos de higiene, aquellas que no llevan un frecuente lavado de manos, de la cara y que usen toallitas. ¿Qué otra cosa? El bajo nivel de seguridad ocupacional, es decir, que no se les no se les brinde el equipo necesario, por ejemplo, a los agricultores, a los recicladores de basura, a los manipuladores de sustancias químicas o soldadores. También en aquellos pacientes que tengan, bueno, sí, con automedicación, por ejemplo, el uso excesivo de corticoides u otros medicamentos, y también la higiene incorrecta de los lentes de contacto. ¿A qué sigue, por favor? En los factores hereditarios o preexistentes, vamos a tener a las personas inmunodeprimidas o diabéticas, en dermatitis seborreicas o con presencia de rosácea, en condiciones preexistentes, por ejemplo, ojo seco por artritis reumatoide, obstrucción del conducto nasolagrimal y anormalidades en las estructuras de los anexos oculares, ya sea por traumatismo o por algún defecto congénito. Y también en la propensión genética a la atopia y exacerbaciones agudas ante alérgenos y sustancias irritantes del medio ambiente. La que sigue, por favor. Y bueno, ya voy a empezar con la conjuntivitis bacteriana. Para empezar, esta va a ser un trastorno frecuente que es generalmente autolimitado y es más frecuente que se presente en niños. Los gérmenes que principalmente van a causar este tipo de infecciones van a ser Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus
Staphylococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Empezando a hablar por la presentación, sí, cómo se va a presentar esta infección, va a ser principalmente, primero con un enrojecimiento, sensación de arena en el ojo, quemazón y empieza con un poco de secreción. Se dice que los pacientes suelen despertar con los ojos pegados por este exceso pues sí, de secreción o de exudado, y pues también es importante destacar que ambos ojos van a presentar esta sintomatología o estos signos, pero suele presentarse primero en un ojo y luego en el otro. Ahora sí, la que sigue, por favor. Y dentro de los signos encontraremos a los párpados, que van a tener, pueden tener costras, estar ligeramente matosos, también una secreción primero acuosa, lo cual pudiera hacernos sospechar que fuera una conjuntivitis viral, pero esta va a evolucionar hasta formar una secreción mucopurulenta. Y también se pueden llegar a producir bandas fibrosas en el fondo del saco inferior. La inyección va a ser máxima en los fondos de saco y menor en el limbo, y la conjuntiva tarsal va a mostrar un aspecto rojizo, aterciopelado, con cambios papilares leves, y también es frecuente que se encuentren ciertas erosiones puntiformes superficiales. Y ya. La que sigue, por favor. En el tratamiento, se dice que generalmente incluso sin recibir un tratamiento farmacológico, pueden llegar a resolverse de 10 a 14 días y no es necesario realizar una prueba de laboratorio de rutina. También es importante destacar que antes de iniciar el tratamiento como tal o colocar un tratamiento, se deberán lavar las secreciones adecuadamente, retirarlas y ahora sí colocar ya sea las gotas o las pomadas. Vamos a tener entonces dos tipos de tratamientos. Uno es un colorio y el otro son pomadas antibióticas. Si es un colorio, principalmente se utiliza el ácido fucídico, que es una suspensión viscosa que se utiliza en las infecciones principalmente estafilocóccicas. Este tratamiento va a ser de manera inicial cada 6 horas durante 48 horas. También se puede utilizar el cloranfenicol, que es de amplio espectro, y se va a administrar cada 1 a 2 horas. Y también podemos encontrar otros como pueden ser el ciprofloxacino, afloxacino, y las pomadas antibióticas las podemos encontrar de cloranfenicol, gentamicina, tetraciclina, y es importante destacar que estas tienen una gran ventaja, ya que proporcionan una mayor concentración del antibiótico, pero pues debido como a la consistencia que tienen, pues pueden dificultar que las personas lleven a cabo sus actividades de rutina. Por lo tanto, pues las pomadas se colocan regularmente en las noches y los colorios en el día. A ver, vamos a... Ay, se escucha mucho ruido. Cintia, ¿cuántos antibióticos de estos pudiste poner en tus respuestas? No está Cintia, ¿verdad? Doctora, a mí me mencionó que tenía problemas con su internet y escuchaba medio cortado. Ah, pero ya prendí el micrófono, creo. Sí, tengo como problemas con internet, doctor, entonces como que se escucha todo cortado, no sé cuándo me hablo. Me preguntó cuál fue lo que puse, ¿no? Ajá. Únicamente. ¿Cuáles Yo puse- antibióticos coincidieron con los que estás aquí? Y después nos dices qué nos puedes comentar de efectos secundarios adversos de los que pusieron tus compañeros aquí, que tenemos que tomar en cuenta de lo que tú sepas o hayas leído para esta clase. Ok, bueno, primero de lo que yo había puesto fue el ciprofloxacino, el ofloxacino y la trimetropina. Fue los que yo... ¿Cuál la última? Trimetropina. Pero aquí no está, ¿verdad? No lo sé. Te digo de los que coincidieron, decía yo. Ajá. No me puse entonces eso.
Ajá. Habían leído que, bueno, la forma, pues igual como estaba en, por gotas. Y bueno, en cuanto a me preguntó reacciones adversas, ¿verdad? Exacto. Pues no leí como tal específico de eso, solo Ujú. había leído que, por ejemplo, como médicos de primer nivel, nosotros no podemos lo que sería recetar como esteroides, que son los que más se recetan los oftalmólogos. Entonces, en ese caso, eso ya sería como más parte de especialista y que no tenía que mantenerse más de cierto tiempo porque ya habían reacciones adversas, pero no. Bueno, ahorita Doctora, nos va. Ajá. soy Valerie. ¿Puedo agregar algo? Sí, nada más déjame puntualizar. No nos contestó lo que le preguntamos, ¿verdad? Pero nos dijo algo muy importante, que es parte de lo que quiero que se les quede grabado. Lo que dijo de los esteroides es muy cierto. No se deben usar esteroides, sobre todo en niños, porque ya sabemos que causan glaucoma secundario y hay pacientes que tienen cierta predisposición a presentarlo, incluso con dosis o con pocos días de esteroides pueden desarrollar este glaucoma secundario esteroides, y también en algunos casos se puede revertir con la suspensión, pero en otros no. Entonces eso lo vamos a puntualizar, está muy bien. Y también lo que dijo que igual no todos los antibióticos deberían ser recetados por el médico general, pero no porque no los puedan usar, sino porque igual que en todos los procesos infecciosos bacterianos, acuérdense que si usamos uno de como de amplio espectro, pues podemos hacer resistencias, y cuando tengamos realmente una infección importante ya no nos va a servir el antibiótico que usamos, porque casi siempre los pacientes se los dejan de poner, no terminan los esquemas completos, y además, y entonces cuando los queramos usar, pues entonces vamos a tener que utilizar otro de generación más actual y obvio más costoso y con mayores efectos secundarios. Ahora sí, Valeria. Digo, Alexa, ¿no? ¿O quién fue? No, No, fui yo, Valerie. Valerie. Sí. Es que, bueno, había leído yo hace tiempo acerca del cloranfenicol, que este medicamento no se debería recetar así como por al aire o por así decirlo, porque nos podía o estaba comprobado en muchos artículos que podía causar reacciones idiosincráticas y que esto nos podían desencadenar como neutropenias, leucopenias e incluso anemia hemolítica. Sí, sobre todo en niños, el medicamento, el cloranfenicol sistémico, pues se dejó de utilizar por todos estos efectos adversos. Entonces, aunque tópico, la verdad es que la absorción que tienen los medicamentos tópicos es mínima, entonces por eso los efectos secundarios también son muy poco probables, pero sobre todo también otro efecto adverso local más frecuente son, por ejemplo, la queratitis. Aquí nos faltó que mencionaran, que metieran a la neomicina, que también es otro antibiótico, y también depende también puede producir queratitis, o sea, que queratitis quiere decir que al momento de aplicar el medicamento la córnea se inflama un poco. Entonces, pues sí es, por ejemplo, en las queratitis, si usamos cloranfenicol, pues más inflamación nos podrían dar. Pero bueno, sí se sigue considerando de primera intención el cloranfenicol. Y antes que la ciprofloxacino, podríamos incluir a la neomicina. ¿Y quién me dice un efecto secundario? El ácido fucílico no es tan comercial y es poco frecuente, no se usa frecuentemente, pero sí, por ejemplo, la tobramicina, que aquí faltó, es otro también muy frecuente. Y la tetraciclina. La tetraciclina junto con la
gentamicina, ¿qué efectos secundarios saben que tengan? ¿O en qué pacientes no se pueden usar? Igual que la cipro, cuando son sistémicos. La cipro y ese no han en niños van a ver. Ah, bueno, de la gentamicina que había dicho es, bueno, yo me acuerdo que era depresión pues respiratoria y que la persona que, bueno, que consumía constantemente iba a presentarse letárgico y bueno, en ocasiones no iba a tener como apetito. Sí, sistémico. La tetraciclina, por ejemplo, y junto con la tetraciclina, han creado muy frecuentemente reacciones alérgicas, muy frecuentemente porque, tanto tópica como sistémica, porque se automedicaban, son antibióticos, se puede decir, de primeras generaciones, y haga de cuenta que en las generaciones, por ejemplo, de nuestros abuelos, de sus bisabuelos y de mis abuelos, era como muy frecuentemente que se vendiera sin receta médica. Ya ven que apenas se reguló eso, pero de los medicamentos que más se autorrecetaban eran la tetraciclina. Y entonces generaban resistencia, pero mucho más frecuentemente reacciones alérgicas severas, como incluso anafilaxia con la tetraciclina. Y el ciprofloxacino no se puede dar en pacientes pediátricos porque cierra los núcleos del crecimiento en pacientes pediátricos sistémicos. Entonces, precisamente como el efecto secundario cuando es sistémico es muy severo, pues tratamos de no, el cipro no lo damos en niños tampoco, aunque sea tópico. Y yo, por ejemplo, bueno, también cada vez está más en desuso el uso de tetraciclina y gentamicina, que también eran antibióticos tópicos de primera generación, porque generan muy frecuentemente, aunque no hayan sido automedicados, generan mucho más fácilmente, mucho más frecuentemente reacciones alérgicas tópicas también severas. Entonces, si tú quieres quitar una conjuntivitis y le das tetraciclina y resulta que hace una reacción alérgica, pues te resultó peor, ¿no? Lo ideal es usar antibióticos que estadísticamente se haya visto que tienen baja probabilidad de reacción alérgica, como son los que actualmente se utilizan, que ya les dije, es la neomicina, el cloranfenicol, la tobramicina y la ciprofloxacina es como más bien dirigida hacia queratitis o conjuntivitis recidivantes, pero solo en adultos, ¿sí? En neomicina, los primeros 3 que les dije son los que se pueden recetar con mayor seguridad. Entonces, anótenlos porque esos les van a servir para cuando, esos sí podrían recetarlos, viendo todas las características. Doctora, por favor. Sí. ¿Qué pasó, Cintia? No te... Que si me los podría repetir, por favor, los medicamentos. Repíteselos, Alexa. Era neomicina, cloranfenicol y el otro no lo escuché bien. Tobramicina. Tobramicina. Ok. Gracias. Y la otra parte que dijo su compañera, por ejemplo, los antibióticos, digo, la presentación en ungüento, precisamente se deja casi siempre en las noches, por lo que ya había explicado, ¿no? De que es más incómodo su uso, pero mucho más concentrado el medicamento. ¿Sí? Ya, adelante, chicos. Ok, la que sigue, por favor. Bueno, voy a comenzar a hablarles sobre queratoconjuntivitis gonocóxica. Aquí la gonorrea va a ser una infección venérea
del tracto genitourinario, que va a ser causada por el diplococo gram negativo Neisseria gonorrhoeae, esa, gonorrea, que va a ser capaz de invadir el epitelio corneal. Esta va a iniciar primero con una conjuntivitis. Su presentación inicia con esta secreción conjuntival aguda y después con los siguientes signos, que sería párpados edematosos sensibles. La secreción es profusa y purulenta y la conjuntiva va a mostrar hiperemia intensa, quemosis, y también podemos encontrar la formación de pseudomembranas. Y aquí también podemos encontrar linfadenopatía preauricular en los casos graves y también podemos encontrar supuración. La que sigue, por favor. Si la conjuntivitis no es tratada adecuadamente, puede evolucionar a una queratitis. Y esta se va a presentar inicialmente con una ulceración marginal del surco y va a estar lleno de pus entre la conjuntiva inflamada y la córnea en el limbo. También esta ulceración marginal puede incluso progresar hasta formar un anillo ulceroso, y esta puede ocasionar una ulceración central que puede rápidamente provocar una perforación y una endoftalmitis. Para el tratamiento, aquí sí se recomienda realizar los cultivos y retirar las secreciones, pero bueno, para empezar, pues el paciente va a ser deberá ser hospitalizado para obtener tales cultivos y retirar la secreción, y se van a aplicar 2 tipos de tratamientos, que va a ser el sistémico y el tópico. En el caso del tratamiento sistémico, se va a realizar con cefotaxima, que va a ser 1 gramo cada 12 horas y va a ser por vía intravenosa. Y esto, bueno, si solamente se llegara a ver afectada la conjuntiva, el tratamiento puede incluso ser únicamente el tratamiento sistémico solo por 1 día, pero si hay una afectación corneal, pues entonces el tratamiento va a ser prolongado. Y el tratamiento tópico va a ser con gentamicina y con bacitracina. Estos van a ser inicialmente con intervalos más frecuentes para lograr manejar la infección. Bueno, yo les voy a hablar sobre la otra parte de las conjuntivitis, que son las virales. Estas están ocasionadas más frecuentemente por el adenovirus. También podemos encontrar a los picornavirus, al virus del herpes simple, al del varicela zoster y al molusco contagioso. A diferencia de las bacterianas, suelen ser benignas, duran más, su tiempo de duración es mayor y presentan más sintomatología. La primera agente, el adenovirus, nos va a dar un espectro desde leve, que puede ser inaparente, hasta cuadros que pueden terminar en una morbilidad significativa. Este tipo de conjuntivitis es de riesgo ocupacional para los oftalmólogos y la transmisión la transmisión de este virus es altamente contagiosa. Se realiza por vía respiratoria o a partir de secreciones oculares. La diseminación se va a dar pues generalmente es por toallas contaminadas o equipamiento como las cabezas del tonómetro. El periodo de incubación de la infección por adenovirus es de 4 a 10 días. Ahí me comí un número en la presentación. Y después del inicio de la conjuntivitis, suele difundirse el virus unos 12 días. También para esta patología es importante el lavado meticuloso de manos, además de la desinfección cuidadosa de instrumentos oftálmicos. El adenovirus nos va a causar 2 espectros, que es el primero, la fiebre faringoconjuntival, que esta está causada por los adenovirus 3, 4 y 7. En ocasiones, en algunos libros también mencionan al adenovirus tipo 5. Se va a transmitir a través de las gotículas y afecta principalmente a los niños. En estos niños que están infectados o que presentan conjuntivitis, también suelen presentarse infecciones del tracto respiratorio superior y aparece en un 30% queratitis, pero no suele ser grave.
Y el otro espectro es la queratoconjuntivitis epidémica. Aquí no sé por qué se corrigió, pero es epidémica y está causada mayoritariamente por los adenovirus tipo 8 y 19. La infección se va a transmitir por contacto de mano-ojo, también mediante instrumentos y mediante soluciones oftálmicas. Al contrario de la primera, de la fiebre faringoconjuntival, no suele causar síntomas sistémicos y la queratitis en este caso suele ocurrir en el 80% de los casos y puede dejar secuelas. La conjuntivitis, bueno, la conjuntivitis por fiebre faringoconjuntival son unas de las que llevan al paciente a urgencias más frecuentemente y el cuadro comienza de forma brusca. Puede ser uni o bilateral, pero más comúnmente lo vamos a encontrar de forma unilateral. Presentan un inicio agudo de lagrimeo, edema palpebral, como se ve en la imagen de la izquierda. En algunos casos también suelen tener ptosis palpebral y los pacientes siempre van a referir la sensación de tener un cuerpo extraño o van a tener lagrimeo intenso y fotofobia. En ciertos pacientes que evolucionan a un tipo grave, podemos encontrar quemosis y pseudomembranas y también las linfadenopatías dolorosas que también les mencionó Viri en las bacterianas. Aquí podemos encontrar, bueno, es característico de las virales, que son los folículos conjuntivales en la conjuntiva que recubran al párpado y también las pseudomembranas, que son frecuentemente causadas por el adenovirus. El tratamiento, pues no tiene un tratamiento etiológico específico, como ya lo había mencionado la doctora, y las medidas terapéuticas van a estar dirigidas principalmente a disminuir los síntomas. Se pueden aplicar fomentos o soluciones frías periódicamente, que es lo que la mayoría de las bibliografías mencionan. Y en algunos libros se mencionaba que se podía asociar a un antibiótico de amplio espectro como profilaxis para poder pues evitar una sobreinfección bacteriana, pero no en todos los casos. La conjuntivitis se suele resolver en un periodo de 2 a 3 semanas y normalmente no va a dejar secuelas. Si la inflamación es muy agresiva, puede quedar una cierta sequedad ocular que puede tardar meses o años en desaparecer. Y bueno, aquí les puse que hay que evitar el uso de corticoides tópicos. En cuanto a otra complicación de la infección por adenovirus, encontramos a la queratitis, que eso se da en la queratoconjuntivitis epidémica, es unilateral, con afectación subsecuente de ambos ojos. Y dentro de los síntomas que encontramos, pues está la congestión conjuntival. Los pacientes van a referir un cierto dolor moderado, lagrimeo. Y esta queratitis la vamos a clasificar en 3 según las bibliografías. El estadio 1 va a ser de los 7 a los primeros 10 días y vamos a tener una queratitis epitelial puntiforme que suele resolverse en 2 semanas. También tenemos al estadio 2, donde vamos a encontrar opacidades subepiteliales que suelen representar pues la respuesta inmune de parte del globo ocular, y el estadio 3, donde encontramos infiltrados del estroma anterior, como los en las siguientes imágenes. El de la izquierda es un estadio 2 y el de la derecha es un estadio 3 de queratitis. Ahí vamos a hacer una pausa, Fernando. ¿Qué nos falta contigo? Es conjuntivitis por herpes, la hemorrágica y el molusco contagioso. Pero ya es poquito. Si quieres, pásate a las imágenes. Bueno, aquí hay una. Que son estas menos frecuentes.
Y lo que Ah. quiero que vean es la del molusco contagioso. Ah, bueno, aquí no se las puse, pero no sé Ajá. si se refiere a la doctora que se encuentra, por ejemplo, encontré que en esta zona donde se encuentra la misma vesícula del herpes, se suele Ujú. encontrar vesículas del tipo de molusco contagioso que, si recordarán, pues tienen un aspecto como umbilicado. Sí, son otro tipo menos frecuentes, pero bueno, eso es como un poquito más de especialidad. Pero a lo que quería hacer mención, para pasar al siguiente tema, es la respuesta de la pregunta que ya dijiste, ¿no? Puntualizarlas. Las conjuntivitis virales, si no tienen todas las que dijo Viridiana al principio, que son secreción espesa, que amanezcan con la secreción en la mañana, que tengan inyección este, conjuntival, o sea, quiere decir, inyección conjuntival quiere decir que es una hiperemia que está en los 360 grados alrededor del limbo y 3 cruces. Esa es la inyección conjuntival. Y este, si no tienen escamas, si sus molestias son relativamente leves, y además, como dijo Fernando, es unilateral, lo más frecuente es que sean conjuntivitis virales y entonces no hay que darles antibiótico de inicio. Si a veces se transforma la secreción, pues entonces ya podemos iniciar con antibiótico, pero entonces, ¿cuáles son las medidas generales que pusiste tú, Cristian, porfis? No contesté esa, fue la que no puse. Entonces, Brandon, Sí, yo puse compresas calientes o frías, agentes lubricantes y también antihistamínicos. ¿y en cuál estuviste más? Mm, pues por lo que yo leí, bueno, esas estaban, bueno, las tres estaban indicadas, pero tal vez me faltó pues limpieza, bueno, pues sí, higiene y suspensión de lentes de contacto. Pero no sé Ajá, muy cuál esté bien. mal porque, bueno, yo leí un artículo y decía esas tres. Ajá, ¿quién nos dice, quién nos puede decir? Sí, donde está como contradiciéndose Brandon, la única es en compresas frías o calientes, ¿no? Sí, Entonces, Ok. ¿tú qué crees que pasaría si le ponemos compresas calientes? Pues hay más enrojecimiento. Bueno, pues sí, enrojecimiento. Está, Primero, vasodilatación, porque el calor produce vasodilatación. ajá. Entonces, sí produciríamos más inflamación, ¿no? O incluso que como existe la vasodilatación, pues que pudiera como haber un mayor flujo sanguíneo y una mayor diseminación del agente viral, por ejemplo. Entonces, casi siempre es al contrario, son fomentos fríos y lo que sí creo que pudiste haber encontrado, Brandon, es que hay algunas conjuntivitis, sobre todo cuando se acompañan de blefaritis seborreicas, que son otro tipo especial y que les vamos a ver más adelante. Como lo que hay es un acúmulo de secreción oleosa, lo que tratamos es de modificar la característica de la secreción y como es oleosa, pues con el calor se hace más fluida y en esos casos sí se recomienda, pero conjuntivitis virales y bacterianas son fríos. Eso sí tiene que quedar bien claro. Son fríos porque hacen, aparte de la vasoconstricción, del alivio del calor, también alivian la comezón. Entonces, la otra medida general que pudieron haber puesto es que no se debe detallar el paciente y que si se toca las manos, como dijo Fernando, se tiene que estar lavando frecuentemente, porque si no se vuelve a reinfectar, el solito se autoinocula o inocula los frascos o contagia a sus este,
pues a las personas con que esté más frecuentemente, ¿no? Entonces, también esa pudieran haber hecho, ¿sale? Yo también, bueno, en un artículo mencionaba que podía recomendarse el uso de lentes de sol grandes para evitar el contacto con agentes aéreos Ajá, posterior a la infección. sí, y además mencionaron el síntoma de fotofobia, ¿no? Entonces, pues eso les ayuda a tener menos molestias, sobre todo porque la mayoría de las veces las conjuntivitis pues no justifican una falta laboral, entonces tendremos que ir a trabajar con conjuntivitis y todas esas medidas generales nos pueden ayudar. Ajá, entonces en lo que se cambian de presentación, chicos, pueden levantarse, tomar agua para que aguantemos otra clase continua. Pues yo también voy a tomar agua. ¿Listo, chicos? Regresen, regresen. Ya comenzamos, doctora. Sí, no era primero queratitis.
Bueno, no importa, ya la tienen. La van a dar ustedes, chicas, y ya donde quieren hacer participar algún compañero, ahí lo piden, pero para irnos un poquito rápido. De acuerdo, doctora. Cualquier cosa, si no se escucha o algo, compañeros, me harían favor de avisarme, por favor. Te hago señal y voy a apagar mi micrófono. Les estaban viendo que hacía medio señas porque es que ahí están festejando el día de aquí en la iglesia San Judas y entonces hacen mucho ruido, son muy ruidosos. Pero si hago caras es por los cohetes porque no los tolero. Voy a apagar mi micrófono. Sí, doctora. Bueno, vamos a iniciar, compañeros. Sí, perdón, no sé si soy yo, pero te escucho súper lejos. A ver, voy. ¿Ya se escucha mejor? Ya, gracias. Gracias. De acuerdo. Bueno, vamos a iniciar con lo que es el traumatismo ocular. Y bueno, en cuanto a su definición, va a ser toda lesión originada por un agente mecánico sobre el ojo que ocasiona un daño tisular de diverso grado de afectación. Puede ser leve, moderado o hasta grave, con un compromiso de la función visual, temporal o permanente. Y bueno, esta clasificación del trauma ocular se va a basar en las estructuras dañadas durante el evento. Y bueno, vamos a ver que conforme pasa nuestra exposición, vamos a ir mencionando la forma de clasificar estos traumatismos. La siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, tenemos que es la principal causa de ceguera monocular a nivel mundial. Del 60 al 80% de los traumatismos oculares van a ser producidos en hombres de entre los 30 y 40 años de edad. Es con una frecuencia de 25% en los niños. Y bueno, según la OMS, hay 55 millones de traumas oculares al año. Y bueno, también puede estar causado por diversas causas. En las más frecuentes tenemos un accidente de trabajo, accidentes domésticos, accidentes automovilísticos, agresión física y en los deportes. En cuanto a su etiología, vamos a tener que el globo ocular puede sufrir diversas formas de trauma. Y bueno, nosotros vamos a mencionarles principalmente algunas. No de todas estas que se mencionan aquí vamos a hablar, pero sí de algunas muy frecuentes, como son las contusiones, las heridas penetrantes, quemaduras químicas, penetración de cuerpos extraños o fracturas orbitales. La que sigue, por favor. ¿Alguien es... no, a ver... Brandon, ¿tú sabes en qué nos ayuda esta clasificación de Brigham? Sí, bueno, es que hay distintos criterios y esta clasificación ayuda pues como agrupar o pues sí, agrupar todos estos criterios, o sea, Sí. unificarlos más bien. Ajá, nos ayuda a lo que va a ser clasificarlos y de alguna forma categorizar estos traumatismos mecánicos del ojo para ser como una forma más ordenada, tener los traumas un poquito más ordenados. Y bueno, esta clasificación estandarizada del trauma permite que nosotros como médicos de primer contacto emplear elementos de diagnóstico pertinentes para dárselos a un especialista. Y bueno, vamos a tener que lo clasifican en trauma abierto y un trauma cerrado. El trauma abierto va a tener distintos tipos, como es la ruptura, penetrante, el cuerpo extraño, intraocular, la perforación y el mixto. Y el cerrado va a ser la contusión, la aceleración lamelar, cuerpo extraño superficial y mixto. Cada uno va a depender de vamos a ver que tienen distintos estándares para la agudeza visual. También se le va a hacer un examen pupilar. Y por último, se van a ubicar, van a tener distintas zonas, como podemos ver.
en cada uno de los traumas y estos nos van a indicar de una forma más ordenada de forma de localizar nuestros traumas. La que sigue, por favor. Vamos a iniciar con lo que es el traumatismo ocular cerrado. Y bueno, este va a ser originado por un objeto contundente al globo ocular, ocasionando daño tisular de diverso grado de afectación, ya sea leve, moderado o hasta severo, con un compromiso de la función visual, temporal o permanente, con una indemnidad de las membranas que conforman, protegen al ojo, que es la córnea escleral, que también lo vamos a mencionar como es la pared ocular. La que sigue, por favor. Como ya les había mencionado en la clasificación, aquí yo les puse de una forma más gráfica esta topografía de estas zonas que vamos a encontrar. La zona 1 se va a ubicar en la lesión limitada a lo que es la conjuntiva, córnea y o esclera. La zona 2 va a ser una lesión que asienta desde la cámara anterior hasta la cápsula posterior del cristalino. Y por último, la zona 3 va a estar ubicada detrás de la cápsula posterior del cristal. La que sigue. Ahora vamos a iniciar con la primera, que es una contusión periocular. Esta se va a originar por un objeto contundente al globo ocular ocasionando daño tisular de un diverso grado de afectación. Y bueno, vamos a sospechar de esta afección debido a si hay un antecedente de trauma en la historia clínica que ya nos han mencionado, con la presencia de equimosis o hematomas en la región periocular, como se pueden observar en las imágenes que coloqué. La que sigue, por favor. En cuanto a su diagnóstico, vamos a tener que, para confirmar nuestro diagnóstico, se va a dar mediante la exploración oftálmica completa, mediante un test que serían el test de agudeza visual, reflejos pupilares, movimientos oculares, apimetría y un fondo de ojo. En cuanto al tratamiento, se le va, principalmente se va a sugerir medidas generales como la aplicación de hielo en las primeras horas y reposo. Y ya un tratamiento farmacológico serían los analgésicos AINE, como sería el paracetamol, que en niños de 12 años serían de 60 a 120 miligramos cada 6 horas y en mayores de 12 años de 120 a 500 miligramos 4 veces al día. El ibuprofeno será de forma oral en niños mayores de 12 años de 50 a 100 miligramos 4 veces por día. Y bueno, vamos a tener un seguimiento de este paciente con un control un control antes de las 72 horas para ver. La que sigue, por favor. Luego tenemos la laceración de la conjuntiva. Y bueno, esta es una herida de espesor total de la conjuntiva, generalmente causada por un objeto punzante. La herida se va a producir en el lugar del impacto mediante un mecanismo de fuera hacia adentro. Y este es un desgarro conjuntival, puede estar asociado o no a una hemorragia subconjuntival. Entre sus manifestaciones clínicas podemos encontrar que el paciente refiere dolor, hiperemia, lagrimeo, blefaroespasmo, sensación de cuerpo extraña y una hemorragia subconjuntival. La que sigue, por favor. Y bueno, bueno, nada más es para que observen, en este caso, hubo una sutura en la imagen que les coloqué en el círculo. Y bueno, pues es lo que veremos más adelante, que es su tratamiento. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a su diagnóstico, vamos a tener que se recomienda que la valoración ocular se realice con una agudeza visual, reflejos pupilares y los restos de los parámetros antes mencionados en la clasificación. Y
También es importante evaluar lo que es el tejido subyacente, descartar la que es la lesión esclerótica o perforación del globo, y en presencia de un desgarro que sea mayor a 10 milímetros, se va a realizar lo que es una sutura quirúrgica, pero será realizada por un oftalmólogo. Y para descartar, es importante descartar el compromiso escleromuscular, y es como se mencionó, bueno, como se observó en la imagen anterior. En cuanto al tratamiento, vamos a tener que lesiones menores de 10 milímetros, puede usarse lo que es un lente de contacto terapéutico, que va a permitir conservar lo que es la binocularidad y continuar con actividades diarias del paciente. En lesiones mayores de 10 milímetros, se puede usar lo que es el adhesivo titular y puede representar una opción de manejo de las laceraciones. Sin embargo, como ya había mencionado, bueno, en caso de que más bien haya un compromiso escleromuscular, es cuando se realiza la sutura. La que sigue. Vamos a tener también lo que es la abrasión corneal, y este es un defecto en la superficie epitelial. Usualmente es traumática, pero puede ocurrir espontáneamente y representa una de las causas más frecuentes en la consulta médica del Departamento de Ciencia de Oftalmología. Y se sabe que una proporción de ojos con abrasión corneal traumática puede llegar a sufrir una complicación que es una erosión corneal del epitelio, que llega a ser dolorosa y puede llegar a ser crónica a pesar de que se haya tratado esta abrasión. Entre sus manifestaciones vamos a tener lo que es el dolor, sensación del cuerpo extraño, fotofobia, cefaleas, visión borrosa o blefaroespasmo. La que sigue, por favor. En cuanto a su diagnóstico, vamos a tener que las abrasiones se van a utilizar lo que son la tinción con fluoresceína, y también se puede usar lo que es el examen con luz de cobalto, lo que nos ayuda a mostrar la continuidad del epitelio. Bueno, nos ayuda a encontrar dónde se da esta abrasión y se da esa coloración, como pueden ver en la imagen. Ahí lo que es como complemento, o sea, mientras ¿no? Sí, ajá, o sea, se pone generalmente la fluoresceína se utiliza para dos cosas, para hacer la fluorangiografía, y se aplica intravenosa y viene en ampolletas, o en una presentación que vienen unas tiras teñidas de papel. Entonces, las tiras se ponen en el borde del párpado, se pone primero un anestésico, que ya les dije que es la tetracaína, principalmente la que se utiliza en consultorio. Se ponen anestésicos, luego se pone la tira de fluoresceína en la orilla del párpado, y lo que vamos a obtener es que toda la conjuntiva se tiña de amarillo, porque la fluoresceína es de color amarillo. Y ya la vamos a explorar en la lámpara de hendidura, y vamos a usar el filtro de luz que se llama azul cobalto, que es lo que ven en la imagen de la diapositiva en el cuadrito de en medio de color azul. Se ve azul porque ese es el filtro, o sea, la luz le ponemos el filtro y se vuelve azul. Y si se fijan con mucho detenimiento, las pestañas se ven verdes, entre verde y amarillo, porque así se ve la fluoresceína estimulada por el filtro, por la luz azul. No se ve así cuando la vemos con luz blanca. Debe ser con este filtro, con esta luz. Y si se fijan, que también viene en el oftalmoscopio, por cierto, y si se fijan, al lado del reflejo corneal, se ve el reflejo corneal casi central, y del lado izquierdo, o lado, bueno, es que aquí no se ve si es nada más algo temporal, pero del lado izquierdo del reflejo se ve una línea verde. Esa es la laceración, o sea, las lesiones del epitelio corneal se van a teñir exactamente ahí, se van a teñir de verde. Todo el resto de la córnea pues es azul o no se pigmenta, y el defecto se tiñe muy intensamente de verde.
que era la pregunta del examen. Cuando hay una úlcera corneal, por ejemplo, ahora que vamos a ver queratitis o por ejemplo así una herida o una laceración, la buscamos con este tipo de tinción que no son tan difíciles de conseguir, digo, o sea, y también son inocuas mientras estén en la conjuntiva. Entonces es un examen muy fácil de hacer, aunque casi siempre la fluoresceína pues, la tenemos nada más los oftalmólogos. Doctora, en el caso de que yo había visto en la guía práctica clínica que menciona, o sea, el examen con luz de cobalto y la tinción de fluoresceína, ¿es al mismo tiempo o es una u otra? Es al mismo tiempo. Era lo que les decía, es todo esto que describes aquí está al mismo tiempo, es una misma exploración. Se tiñe de fluoresceína y se tiene que ver con el filtro, si no, no se ve. La fluoresceína no florece, como dice su nombre, si no es estimulada con una luz azul. Entonces tienes que tener ambos. Adelante. De acuerdo. Y en cuanto a su tratamiento, si las abrasiones llegan a tener un dolor moderado, se utiliza lo que es cloranafenicol. Es un ungüento, se va a usar 4 veces al día, 4 veces al día. Y bueno, van a abarcar de 4 milímetros a menos de 10 milímetros. O puede ser cloranafenicol en ungüento 4 veces al día. Lo repetí. Y los antiinflamatorios no esteroideos también son muy utilizados, como es el diclofenaco, a 0.1% gotas, las gotas 4 veces al día. O el uso de esteroides en gotas durante 2 veces al día. Ya la que sigue. Por último, vamos a hablar sobre los cuerpos extraños superficiales. Y bueno, esta penetración intraocular puede producirse con un traumatismo aparente leve en particular cuando se trata de cuerpos extraños generados por máquinas de alta velocidad, como son por ejemplo, taladros o sierras, o al martillar o por alguna explosión. Y bueno, entre sus manifestaciones podemos encontrar lo que es el dolor, la sensación de cuerpo extraño que aumenta con el parpadeo, lagrimeo, fotofobia, una disminución de la agudeza visual y blefarospasmo. Y bueno, como ven en las imágenes, puede encontrarse en lo que es la córnea o puede encontrarse en el párpado. Es importante nuestra exploración para poder encontrar dónde está este cuerpo extraño. Y bueno, a ver, Cristian, ¿me podrías tú mencionar cuál es como médico de primer nivel, cómo abordarías un caso con un cuerpo extraño? Lo primero que sería. Pues lo primero es, creo que todos lo hemos hecho, sería primero revisar el ojo y también sería como voltear o no sé si se le diga algo así, revertir el párpado para observar si el paciente no tuviera algún cuerpo extraño dentro o en esta parte del ojo. Y bueno, si en el caso de lo que tuviera, de que se tuviera un cuerpo extraño, pues se le retira. Y bueno, eso sería como el procedimiento que yo haría. No sé si está bien. Sí, o sea, como médicos de primer contacto, ¿puedes cambiarle la actividad, por favor? Como médicos de primer contacto, se menciona que lo primero que lo que podríamos hacer nosotros sería vertir lo que es el párpado para determinar si existe un cuerpo extraño en el párpado. Y en todo caso que se encuentre en la córnea, ya se debe referir. Bueno, sí, yo entendí que se debe de referir a lo que ya es el oftalmólogo, porque como que si está un poquito incrustado, podremos dañar más al paciente. Por lo tanto, se refiere y se usaría lo que es la lámpara de hendidura y puede quitarse con ayuda de una
aguja estéril, que es de calibre 18 a 21. Y en cuanto a su tratamiento, vamos a tener lo que son los antimicóticos sistémicos y tópicos. Estos efectivos contra lo que son Bacillus cereus, si la lesión involucra alguna contaminación con tierra o con vegetación. Y bueno, estos van a incluir también la ceftazidina de 1 gramo, en combinación con la vancomicina y la moxifloxacina. Ahí, por ejemplo, Cintia, dijiste algo exactamente muy importante, que cuando están en la córnea, incluso a veces, sobre todo, hay que interrogar sobre la actividad que estuvo haciendo el paciente, ¿no? Estos generalmente pues estuvieron martillando, cincelando, como dijiste, o con algún torno, cuando se trata de esquirlas metálicas. O también, por ejemplo, pueden ser que, que se haya roto algún objeto de vidrio y que le haya saltado al ojo. Entonces, también si el paciente siente el cuerpo extraño, es mejor referirlo al oftalmólogo, porque en la córnea, si cae un objeto translúcido, como el vidrio, pues el médico general no lo va a lograr ver. Entonces solamente se puede ver con el microscopio. Y si está en la córnea, porque apenas estamos viendo objetos extraños superficiales, pues se va a poder retirar relativamente fácil, y generalmente las agujas que se utilizan son de 25 Gs o gauges, como se dice, que son las de insulina, las agujas de insulina, para que no me asustes a tus compañeros que vamos a usar unas de más calibre. Sí. Adelante. No te escuchamos, Cintia. Creo que ella tampoco a nosotros. Pues, ¿te puedes mandar mensaje? No, ya, es que tenía Ok. apagado el micro. Bueno, estos son signos de alarma. Y bueno, estos son importantes ya que una vez que entren al consultorio pacientes con con alguno de estos signos, deberán ser referidos a un oftalmólogo, como son el defecto pupilar aferente, antiscoria, discoria, iridodiálisis o ciclodiálisis, hipo o hipertonía, luxación o subluxación del cristalino, el hipema y una hemorragia subconjuntival masiva. Y la que sigue. Mira, aquí nos dice, a ver, déjame preguntarle Ay, ya se me acabaron los hombres. A ver, Giselle, ¿qué es ciclodiálisis o iridodiálisis? ¿No está Giselle? Sí, aquí estoy, doctora. Ah, Pero no, la verdad no lo leí. ok. ¿Alguien lo leyó? ¿Nos puede explicar qué es? Pues yo bueno, yo solo sé que es como la separación del cuerpo ciliar, perdón, el iris del cuerpo ciliar. Ajá, la diálisis es cuando se separa generalmente de su base, de su raíz en la periferia. Por ejemplo, si estamos hablando del iris, la iridodiálisis se vería como ahorita no veo, creo que esto no se ve el defecto, pero creo que la de hasta abajo, del lado izquierdo, al lado de la hemorragia subconjuntival, se ve como en el meridiano de las 10, pero tapa el párpado.
estaríamos imaginando que la periferia ahí en el M de las 10 en el limbo, el iris como que se cayó, se separó de la periferia y entonces se ve un hueco como si tuviera otra pupila en esa zona, en la periferia. Eso sería una iridodiálisis. Pero además podríamos ver que el iris, una vez separado, podríamos que la estructura que sigue detrás del iris es el cuerpo ciliar. Entonces, si el iris se cayó, por así decirlo, en esa zona, por detrás tendremos que ver una zona oscura, pero a veces también el cuerpo ciliar se desprende, la palabra es se desprende de su base periférica, acuérdense que es otro anillo, y entonces se ve como que se cayó esa parte, como que se desprendió, se vería además, como les digo, otra pupila, y si le hacemos reflejo de fondo, se verían como dos pupilas. Eso es iridodiálisis, y ciclodiálisis es cuando se refiere al cuerpo ciliar. Entonces, hay que preguntarles a sus compañeros si no nos explican esas palabras para que no nos quedemos con la duda, ¿sale? Adelante. Sí, doctora. Y bueno, antes de que le pases, bueno, ya me pasaste. Bueno, yo decía que ya como por último preguntar, por ejemplo, Brenda, ¿me podrías dar los grados? O bueno, no sé si habrás leído de los grados de IFEMA. De IFEMA, creo que es cuando hay presencia de sangre en la cámara anterior, ¿no? Ajá. Y habían 4 grados que van a depender de la gravedad de la lesión. Y creo que es como cuando hay una hemorragia, y va a depender de qué tanto ocupen de tamaño de la cámara anterior. Por ejemplo, el lado 1 mencionaba que ocupaba la capita de sangre ocupaba menos de 1/3 de la cámara anterior. El grado 2 la ocupa entre 1/3 aproximadamente, o la mitad de la cámara anterior. El grado 3, creo que aquí ya hay como tal ya se llena más de la mitad, y ya en el grado 4, que ya es como que el más grave, por así decirse, ya ocupa la totalidad. Igual creo que la más común que se encuentra en la clínica es la de tipo 1, y ya, bueno, ya. Sí, correcto. ¿Me pasas a la siguiente? Y bueno, pues esta es la clasificación del IFEMA, y como ya nos la explicó esta Brenda, nada más es para que puedan observar las imágenes de lo que nos mencionaba, a qué nivel abarca nuestra cámara anterior, y como mencionó, yo también había leído que del grado 1 es el que es más frecuente que va a encontrar. Y bueno, va a estar los traumatismos fuertes que se dan directamente a nuestro... La que sigue. Bueno, continuando con el trauma ocular abierto, que a diferencia del cerrado, en este sí hay una ruptura de la córnea y la esclera, que va a estar ubicada al nivel del limbo esclerocorneal o en la zona de inserción de los músculos extraoculares. Generalmente este tipo de traumas tienen peor pronóstico, y se va a clasificar en las rupturas, en la lesión penetrante, en cuerpo extraño intraocular y en lesión perforante, siendo las últimas 3 las más frecuentes en la clínica. Comenzando con la lesión penetrante, en esta va a estar comprometida el espesor completo de la pared ocular, va a ser ocasionada por un objeto que sea cortante, no va a tener una lesión de salida, y bueno, su pronóstico va a depender del tamaño de la herida y también de la morfología. Generalmente todos estos tipos de trauma van a tener un tratamiento quirúrgico. Hablando de los cuerpos extraños intraoculares, estos van a ser frecuentes en un 15-25% de todos los traumas. Va a ser una penetración del ojo por un cuerpo extraño, y va a permanecer dentro del globo ocular.
Este tipo de lesiones aumenta el riesgo de endoftalmitis, hemorragia vítrea, una ruptura de la retina y incarceración retiniana. Para el diagnóstico de un cuerpo intraocular extraño, se utilizan diferentes métodos diagnósticos, como es un examen de la agudeza visual, la biomicroscopía, una oftalmoscopía y también radiografías simples de la órbita. Y también se utiliza lo que es la ecografía, que ahorita les voy a presentar unas imágenes. Y como ya les había dicho, el tratamiento es quirúrgico. Generalmente es con una vitrectomía para extracción de los cuerpos extraños. Y también es importante dar una profilaxis con antibióticos para evitar infecciones. La ecografía en modo B, en este caso de los cuerpos intraoculares, se va a utilizar cuando estos cuerpos no sean visibles con otros métodos diagnósticos como puede ser la tomografía o la radiografía, y generalmente en lesiones ocasionadas por objetos de plástico o de madera que no son visibles con los otros métodos de diagnóstico. Y bueno, esta ecografía nos va a dar una sensibilidad del 98% de los cuerpos extraños. Y bueno, aquí en las imágenes que les puse, podemos ver en la flecha de color negra, nos indica que en este paciente hay una hemorragia vítrea y un posible desprendimiento de retina ocasionado por el cuerpo extraño, que es el que tenemos en la flecha de color azul. Y el triángulo que está de este lado nos indica una ruptura de la pared posterior del ojo. Esto causado por la incrustación del objeto extraño, que en este caso me parece que era un pedazo de vidrio, que podemos observar aquí. Y en esta imagen, este es de un paciente diferente. El libro mencionaba que no tenía ninguna otra complicación, solamente se observaba aquí el objeto extraño dentro de la cavidad vítrea. Y bueno, el pronóstico visual para este tipo de lesiones es generalmente bueno cuando el objeto se retira con una buena técnica y con rapidez, porque por lo general los objetos que se quedan dentro del globo ocular son pequeños, entonces no causan heridas tan grandes, tan profundas. Pero en algunos casos, como son tan pequeños, no son visibles, se quedan ahí y es cuando progresan hasta un desprendimiento de retina, una hemorragia intravítrea. Y bueno, ahí sí tenemos un pronóstico malo. Por último, tenemos a las lesiones perforantes. En estas iba a aparecer un orificio una herida de entrada y una de salida, que va a estar causada por un mismo factor. Es frecuente que sea causada por proyectiles, explosiones, alambres, objetos punzocortantes. Y también vamos además de que es muy visible la herida, vamos a tener signos como hemorragia periocular y también inflamación, aunque la herida sea muy pequeña. Y estas lesiones suelen causar frecuentemente desprendimiento de la retina. Acompañada de la lesión visible, vamos a tener dolor agudo, visión borrosa, la evidente lesión, hipotonía ocular, alteración pupilar, ifema, que ya vimos, una cámara anterior panda, que esto me parece que hacía referencia a que se veía como si estuviera desinflado el globo ocular, me parece. Doctora, no sé si estoy mal. Sí, estás bien, Alexa.
Y también podría verse protuido o herniado el contenido ocular. Y bueno, el tratamiento es obviamente quirúrgico. No se recomienda colocar gotas ni ningún otro medicamento. Solamente los antibióticos de profilaxis para evitar la infección. Y esto sería todo. No sé si tengan preguntas. Lo logramos, 2 clases por lo menos, no 3, pero 2. Les quería agregar que, por ejemplo, ven que probablemente regresemos, ya empiecen a presencial el próximo año, en enero. Y como pues generalmente cuando ustedes rotan en el consultorio conmigo, tenemos un ultrasonido ocular, entonces casi siempre si se ponen listos y aprenden teoría, normalmente sus compañeros los dejo que se autoexploren con la ecografía Modove como la que nos enseñó Alexa. Acuérdense que el ultrasonido ¿Se trabó o solo soy yo? Sí, se No, a mí fue. también se me trabó. Ok, ok. Creo que lo sacó de la sesión. Si ya no regresa, nos vamos a Neumo. Yo creo que sí, ¿no? Sí, porque quedan 3 Sí, minutos. porque aparte anda enojado. Pues terminaré la llamada, llamando un audio. Bueno.